Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a presentar un informe que es defender los derechos humanos en México. La esperanza se desmorona, ustedes dirán por qué se desmorona. Ya llevamos 14 años entregando este informe. Nos tocó documentar pues, los periodos más oscuros de la historia de México, el periodo de Calderón, cuando inicia la famosa guerra contra el narcotráfico, que nosotros a partir del 2008 le llamamos una guerra contra el pueblo, porque en realidad las víctimas, o la mayoría de las víctimas, pues eran gente que no tenía absolutamente nada que ver con la delincuencia organizada. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que empezamos, iniciamos nosotros documentando solo presos por motivos políticos en México. ¿Por qué? Hace ya 24 años, en el 2001, 3 de mis hermanos fueron detenidos, torturados, encarcelados en los penales de alta seguridad. En ese tiempo solo había 3, acusados de terrorismo. Acababa de llegar Vicente Fox, todo el mundo decía que era la democracia, nosotros decíamos que la derecha nunca es democrática, la peor izquierda es mejor que la mejor derecha, y en ese sentido pues no sabíamos de derechos humanos, no sabíamos absolutamente nada, tuvimos que aprender en el camino en la lucha por la libertad de mis hermanos. Entonces lo más cercano era la detención arbitraria, la prisión por motivos políticos, y empezamos a documentar. Nos pareció una buena idea, tampoco fue nuestra. En una reunión con las organizaciones de familiares de presos, alguien dijo, hoy sería muy bueno tener como un informe, como un algo que le dijera a la gente cuántos presos hay en México y además quiénes son, porque pues todo el mundo dice presos, pues sí, a lo mejor sí hay, pero quiénes son, nadie sabe quiénes son, ¿no? Entonces dijimos, no, pues sería una muy buena idea, y empezamos a trabajar. Nosotros empezamos en ese tiempo a luchar por la ley de amnistía para lograr la libertad de todos, y logramos pues documentar la existencia de todos los presos por motivos políticos en México. Y en eso estábamos cuando llega Calderón y dice, pues, ahora sí que, él diría, empieza a bajar. Entonces todo el mundo decía, bueno, pues que a poco sí es muy democrático Calderón, que ya hasta los presos están saliendo y ya no entran. No, en medio de una guerra, lo más barato políticamente hablando es ejecución y desaparición forzada. Y a partir de ahí empiezan las cifras de detención a bajar, presos por motivos políticos. En el 2006 tuvimos documentados 1,000 presos por motivos políticos en México, y a partir del 2008 empieza la detención, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y las bastante alarmantes. Y entonces documentamos todo Calderón, documentamos todo Peña Nieto, y llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sexenio pasado. ¿Y qué pasa con nuestro informe? Pues antes nuestro informe era como de este grueso, algo así, nomás de listas de toda la gente que había sido detenida, ejecutada, desaparecida. Nosotros siempre hemos dicho que desde los derechos humanos no somos ni de izquierda ni de derecha, aunque no quiere decir que no tengamos una posición. Tampoco somos como las comisiones estatales o nacional que tratan como de ser asépticas, ¿no? Decimos, no. Nosotros sí estamos por la transformación social, por un país donde no existen las violaciones a derechos humanos, pero también reconocemos que en materia de defensores de derechos humanos, no a nivel general, porque la violencia sigue en muchos lados, pero no tenemos capacidad para documentar toda la violencia. Empezamos, pues bajó hasta en un 75%, pues las detenciones, las ejecuciones, las desapariciones forzadas en México, lo cual nosotros decimos está bien. Incluso si no entregáramos un informe al año sería perfecto, además si nos quedamos sin trabajo mejor, pero lamentablemente, y siempre es lo que hemos dicho, que todavía existe en México la violación a derechos humanos y graves violaciones a derechos humanos. Y nada más para aclarar, porque ahora tienen ese discurso de que el Estado ya no viola derechos humanos, ahora los que lo violan son los delincuentes. A nivel internacional, en todo el mundo, y en México también, porque el gobierno ha firmado todos los tratados
en materia de derechos humanos, el único que viola los derechos humanos es el Estado. Un particular, si yo me paro, me enojo por lo que dice y nos empezamos a golpear, son delitos. A veces, cuando es menor la situación, son infracciones. Pero cuando este acto lo comete un funcionario público, lo que a nivel internacional se llama agente de Estado, se convierte, además de una infracción o delito, en una violación a los derechos humanos, y por eso es más grave, porque no es el poder de la persona, sino el respaldo de una institución, de un Estado, que, utilizando su cargo, pues comete una violación a derechos humanos. Hay muchísimas violaciones a derechos humanos, nosotros nos estamos solamente centrando en las violaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos por la labor que realizan. Habrá defensores que también, no sé, ahorita yo salgo, camino, me atropellé un carro y pues ni siquiera me van a poner en el informe porque fue un accidente, ¿no? Pero si yo salgo y intencionadamente un funcionario de Estado dice ya silencien ese porque lleva no sé cuántos años hablando de lo que hacemos, entonces se convierte en una grave violación a los derechos humanos. Diciendo esto, le voy a dar la palabra a la compañera Magnolia para que ella nos comente un poquito sobre el contenido. Al final todos pueden agarrar un informe para que también se documenten un poquito, vean y también digan, no, pues esto no es cierto, puedan con información poder desmentir lo que aquí aparece. Bueno, buenos días a todos. Como ya me dijo, presentó mi compañero, mi nombre es Magnolia. Él se presentó, lo presento yo, Francisco Cerezo, fundador efectivamente y miembro de Fundación Cerezo México, quienes en colaboración con ACUDE, Acción Urgente en la Defensa de los Derechos Humanos, presentan este informe, Defender los Derechos Humanos en México, la esperanza se desmorona, que abarca de junio del 2024 a mayo de 2025. El informe que van a ustedes tener en sus manos, como ya les comentó, se divide en 4 apartados que rápidamente vamos a resolver nosotros ahorita, y de algunas definiciones básicas. Toda la información que van a ustedes tener en su mano está debidamente respaldada, hay fuentes, y también viene el informe. El informe es un trabajo serio y arduo de miembros de la sociedad civil organizada que hacen esta pregunta acerca de cuál es la situación ya en el segundo sexenio de la Cuarta Transformación, cuál es la situación de los defensores de derechos humanos en México. Y pues vamos a empezar con las detenciones arbitrarias. Estos aspectos estas violaciones de derechos humanos que se recopilan en el informe, las vamos a encontrar: las detenciones arbitrarias, la detención, la ejecución extraordinaria y la desaparición forzada, y otras violaciones a los derechos humanos que las vamos a englobar y al final hablaremos de ellas. En estas 4 son formas en las que el Estado trata de controlar finalmente a las disidencias de su gobierno o las inconformidades con su gobierno. Entonces es importante lo que él nos decía al inicio, de que durante el periodo de Enrique Peña Nieto hay un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y de las desapariciones, y que, por decirlo de alguna manera, afortunadamente están descendiendo estas 2 violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, no así con la detención arbitraria, que en el informe vamos a empezar a ver que otra vez va subiendo poquito a poco como una forma de control y de represión. Entonces, de manera global, en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenemos 1.602 casos de detenciones arbitrarias. En el periodo de Andrés Manuel lleva 601 casos de detenciones arbitrarias, y en los 9 meses que lleva el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo
son 10 detenciones arbitrarias, pero sabemos que le quedan todavía pues prácticamente poco más de 5 años, ¿no? Y entonces con esto, en el global decimos que son 72% de este total de casos, el 72% lo tiene el exsexenio de Enrique Peña Nieto, el 27% el de Andrés Manuel y un 1% el de Claudia, aunque sabemos que va iniciando. ¿En dónde ocurren estas detenciones arbitrarias? Bueno, estas detenciones arbitrarias principalmente ocurren en Jalisco, 36 de estas, 15 en Michoacán, 13 en Querétaro, 7 en la Ciudad de México, 7 en Chiapas, 3 en el Estado de México, 3 en Chihuahua y 3 en Veracruz. De estas últimas de las que estamos hablando, del periodo de junio del 2024 a mayo del 2025, son las que estamos enlistando ahora, que ocurren en Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México. Cosa interesante, los grupos más detenidos de forma arbitraria son las personas que se identifican como indígenas, ¿sí? Y ocurren 13 de estos en Querétaro, que es un estado panista, donde sabemos que la comunidad indígena se ha manifestado por pues el despojo que se hace de ellos del territorio, porque no se les permite estar en la vía pública, porque se les quiere esconder, y entonces cuando ellos se manifiestan son detenidos arbitrariamente. Algo importante también de estas detenciones arbitrarias, y que eso es lo que les da la calidad de arbitrarias, es que está documentado que ninguno de los detenidos terminan con un registro, con un antecedente por su detención. Simplemente fueron detenidos en el hecho, fueron levantados, como decimos comúnmente, por algún agente estatal, que es otra característica importante. Están ocurriendo por actores estatales estas detenciones arbitrarias, y entonces pero simplemente se les mueve para apaciguar el conflicto que no quieren que se vea, y después son liberados sin ni siquiera aún usted disculpe, simplemente se les detuvo para callar su voz. Y ¿algo más? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo van a ver en el informe, cuáles son los estados que todavía tienen la misma dinámica de los gobiernos de Calderón, ¿no? de Peña Nieto, usualmente detenciones masivas, casi todos son golpeados desde que son detenidos hasta que están en el Ministerio Público, y posterior a eso no hay delitos. Al no haber delitos, efectivamente, con eso se configura lo que llamamos en derechos humanos la detención arbitraria, es decir, no hubo motivo alguno para realizar la detención, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Esas son todas las detenciones arbitrarias. Antes, mucha gente pues terminaba en prisión, ¿no? Incluso de las manifestaciones, no sé si ustedes se acuerden, las manifestaciones con Peña Nieto, ¿no? Que eran multitudinarias, pues las listas de detenidos eran, ¿no? 150, 200, o sea, detenciones masivas, incluso detenían a gente que iba caminando, personas que se atravesaban, lo que sea, se lo llevaban, ¿no? Y alguno incluso, está el caso de una muchacha que estaba trabajando en un restaurante en el centro, pues invitando a la gente, la detienen y termina en un penal de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco, ¿no? Y el Estado te puede decir que sí es cierto que ella participó y estaba vestida de negro y aventaba piedras. Cuando pasan las grabaciones, todos los testimonios, pues resulta que era una persona que nada que ver, ¿no? En ese tiempo más gente se mantenía en prisión, aunque efectivamente bajó el número de personas que tienen sentencias largas o que son acusados de delitos que les va a permitir al Estado mantenerlos mucho tiempo en la cárcel. Actualmente hay detenciones, sí, pero son mucho menor el número de personas que sí se van a quedar en prisión. Incluso apenas hace el 17, no sé, desde el 2009, lo acaban de detener y lo están acusando de terrorismo, de una averiguación previa que le hicieron en el 2007 la Fiscalía General de la República cuando estaban los gobiernos de Calderón. Entonces tú dices, bueno, a ver,
sí, ya cambió todo, pero de todos modos le están creyendo todas las mentiras que fabricaron en esos años, pues está como medio difícil, ¿no? Y así tenemos algunos de los casos que acompañamos, el de Higinio Bustos Navarro, indígena náhuatl, que también fue detenido, pero que de un hecho que sucedió hace 15 años. Pero supuestamente dice la fiscalía que andaba a salto de mata y no lo podían encontrar. Cuando hay fotos que estaba en las manifestaciones, estaba en los mítines, todo el mundo sabía que estaba ahí, pero se les ocurrió hacer efectiva una investigación llena de puras mentiras para mantenerlo en prisión. Entonces, en este caso, efectivamente, sigue habiendo presos políticos en México, sí, afortunadamente en menor cantidad, pero todavía es un fenómeno que nosotros decimos, pues si ya hay nuevos jueces y todo eso, pues que revisen, ¿no? Y que revisen rápido, porque pues Higinio Bustos lleva 4 años, y en lo que revisan a ver si sale, pues ya te aventaste 4 años en la cárcel, ¿no? Entonces así como que, claro, para el que está afuera dice, ay, bueno, pues que se aguante tantito, pero el que está adentro, cada día como que desgasta un poquito, ¿no? Entonces en ese sentido, sí, afortunadamente hay menos presos políticos, pero sigue existiendo esa modalidad represiva en México. ¿Cuántos más o menos siguen todavía detenidos en la estadística? Ahorita solo tenemos registrado 17 casos, o sea, pocos. También está el fenómeno de la famosa amnistía que dio AMLO, el inicio de su gobierno, que no era tal, fue una aberración jurídica, pero que permitió efectivamente que salieran algunos de los casos, sobre todo más sonados mediáticamente. Tenemos presos que llevan ya 30 o 40 años, que son los más viejos, sobre todo en Puebla, miembros de la UCI, Unión Campesina Independiente, una organización que desarticuló Antorcha Campesina, por ejemplo, bueno, asesinó a la mitad y a la mitad está en la cárcel, y todavía siguen en la cárcel, como ya no tienen organización, como sus familiares fueron dispersados, pues siguen abandonados. Esos casos, por ejemplo, los difíciles existiendo, y mientras haya uno, nosotros decimos que pues, no podemos decir que hay una plena democracia cuando todavía hay una persona que injustamente está en prisión. ¿Y de qué se les acusa básicamente? Mira, los delitos que usualmente van a tener son delitos graves para mantenerlos en la cárcel, porque si les dan delitos bajitos, pues salen bajo fianza, y el objetivo es castigar a la gente, ¿no? Es decir, que esté en la cárcel. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de homicidio, tenemos casos de ataques a las vías generales de comunicación, secuestro. Bueno, ahora dicen que secuestran camiones, yo nunca he visto un camión llorando por haber sido secuestrado, o sea, no existe esa figura, pero van configurando y van sumando varios delitos para mantener lo más posible en la cárcel. Por ejemplo, Higinio está acusado de homicidio y ya le dieron la sentencia de 20 años, lleva 4, nosotros decimos ya nomás nos faltan 14 para liberarlo, pero pues gracias al apoyo y al trabajo, a la documentación, pues es que hemos logrado que los presos no tengan que pues, terminar todos sus... Bueno, pasamos al siguiente derecho, violación de derechos humanos, que es la ejecución extrajudicial. Nuevamente, considerando del periodo de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel y el periodo que lleva Claudia Sheinbaum, del total de casos registrados en este periodo comparativamente, tendríamos que Enrique Peña Nieto tendría 184 casos, lo que sería el 61% de la totalidad, AMLO 101, sería un 33%, y Claudia estaría ya en un 17 casos, que sería el 6%. Esto hablando de un global de los periodos desde Enrique hasta Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Desde Enrique Peña Nieto. En esta ejecución extrajudicial, en el periodo que ahora nos ocupa, que es el de junio del 24 a mayo del 25, tenemos Oaxaca con 10 ejecuciones extrajudiciales, Veracruz 5, Jalisco 3, Chiapas 3, Puebla 2 y Guerrero 1, los que logramos documentar, los que logra documentar el Comité Cerezo, mejor dicho. Y en el tema de la ejecución extrajudicial es importante señalar que varios no está detectado quiénes son los que cometen estas detecciones, estas ejecuciones extrajudiciales.
pero que la narrativa nos permite saber que los beneficiarios de estas ejecuciones son las estructuras del Estado, ¿sí? Y que están siendo por equiesencia llevadas a cabo con permiso y con impunidad del Estado. Afortunadamente, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, pues sí ha bajado mucho. Por ejemplo, en este informe Morelos no se encuentra, lo cual es bastante bueno, pero en años pasados sí hubo algunos defensores de derechos humanos, incluso de la ciudad de Cuernavaca, que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Hace rato me preguntaban el nombre, no me acuerdo, la verdad, pero podemos, les doy el dato y fácilmente pueden localizar a estos compañeros que, bueno, primero quisiera preguntarles, ¿saben qué es un defensor de derechos humanos? Porque a lo mejor estoy hablando en chino, ¿verdad? No, que las violaciones y los defensores, no, sí sabe mucho porque no le entiendo nada, ¿no? Un defensor de derechos humanos es cualquier persona que defiende cualquier derecho humano. Es muy amplio. Entonces, incluso hay gente que puede no considerarse defensor de violencia, ¿no? Que escupió hacia un lado, violencia, ¿no? Que le dijo al policía puerco, violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, como todo es violencia, pues tienes que ir arrastrándote por la banqueta para no violentar a los carros. Lo que no nos explican los estados, no sé por qué, es que hay dos formas fundamentales para transformar una sociedad. Una es a través de las elecciones, y tiene tanto valor como la otra forma que se llama derecho humano a la protesta. Entonces, cuando las muchos lados vemos que de plano dice que ganó Morena, pero pues el año pasado yo lo vi como del PRI, y el antepasado era del PAN, y el antepasado del PT, y no sé cuánto, hombre, esos chapulines que ya son profesionales, pues dices, bueno, si no nos queda la opción de votación, porque está enrarecido, porque no están respetando, tenemos el legítimo derecho de protestar. Y la protesta va desde una marcha, que además no afecta el derecho ni de terceros, ni tampoco afecta el derecho humano, ¿cómo dice el Estado que afecta el derecho humano de libre tránsito? Ajá. Pero en realidad todo eso son puras mentiras que nos van a decir para tratar de meternos miedo y que no lo hagamos. El derecho humano a libre tránsito quiere decir que cualquier persona, si aquí la compañera dice ya no me gusta Morelos porque hace mucho calor, me voy a ir a otro lado, pueda irse a vivir a otro lado sin necesidad de un permiso o salvoconducto. En México no hay esa, en otros países sí, ¿no? Eso sería violar el libre tránsito, es que no le permitieran cambiarse de domicilio, irse a otro lado. Pero nunca jamás habla de la violación al derecho al libre tránsito cuando un automóvil quiere pasar una calle, y entonces pobre automóvil, ¿no? He visto varios sufriendo con traumas porque no los dejaron pasar por una calle. E incluso tú le puedes decir a la gente, bájese del automóvil y pase caminando. Ah, no, pero quiere pasar con su automóvil, ¿no? ¿Tiene derecho a pasar? Sí, pero el derecho que está sobre ese derecho, pues es el de la protesta. Y también cuando toman edificios públicos, una ley que te dice, si tapas la calle se llama, es un delito y es ataques a las vías locales de comunicación. Tú dices, bueno, puede ser, pero entonces tu ley viola derechos humanos porque tenemos el derecho a manifestarnos en una calle, sobre todo cuando dicen, no, es que huevones, no váyanse a trabajar, porque están ahí quemándose todo el día, ¿no? Y nos decimos, bueno, si el Estado resolviera las problemáticas, ¿qué necesidad tendríamos de efectivamente, como yo le decía, yo era güero de ojos azules, y después de varias marchas y todo, ya tengo un rostro muy mexicano, ¿no? Pero pues, era yo casi vikingo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nadie le gusta estar en la calle y tener que el sol te queme, que la lluvia te moje, que además los policías estén, y además tengas el riesgo de que te vayas a la cárcel, pero es un derecho humano que tenemos que ejercer y que el Estado debe de respetar. Cuando a veces no funciona eso, el Estado lo que hace es o te detiene o en medio de una guerra te ejecuta.
y las cifras de ejecución pues demuestran que efectivamente, nada más con Peña Nieto, él tiene casi la mitad de todos los defensores de derechos humanos víctimas de una ejecución extrajudicial en los últimos 3 sexenios. Calderón no tiene muchos, ¿por qué? Porque él inició, ellos aprendieron a ejecutar, y ya con Peña Nieto pues ya eran profesionales, ¿no? Con AMLO empieza a frenarse, pero también lo que decimos es que no basta y la intención de frenar, no debería de pasar. Entonces, efectivamente, también, si vemos cifras, la mayoría de los beneficiarios de la ejecución extrajudicial en el sexenio de AMLO no va a ser el gobierno federal, van a ser los gobiernos locales. Aquí tienen el caso súper famoso de Samir, ¿no? ¿Quién se benefició de la ejecución extrajudicial de Samir? No, porque era una empresa federal, es una empresa federal, ¿no? La termoeléctrica es un proyecto federal. Entonces, el beneficiario último es el gobierno federal. Ahora, no quiere decir que AMLO se levantó un día y dijo, maten a ese desgraciado. No. Bueno, no puedo asegurarlo, pero yo creo que no. Pero el criminalizar, el señalarlos como conservadores de izquierda, permite que esas fuerzas que todavía andan por ahí medio escondidas cometan las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, por eso sí tenemos que estar atentos y exigir la sanción de los perpetradores. Si los perpetradores de la ejecución de Samir siguen libres, y ya sabemos quiénes son, y tienen hasta puestos en Morena, pues lo van a volver a hacer, ¿no? En cuanto pisemos uno de sus intereses, van a otra vez a cometer, porque saben que son impunes. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que exigimos es, no importa qué Estado haya sido, quién haya sido, el Estado en general tiene la obligación de investigar y de sancionar al responsable, para que el otro que le digan, ve y hazlo, diga, no, pues me van a meter al bote, mejor que lo haga otro, por lo menos lo piensen 2 veces, ¿no? No que ahora le dicen, no, pues hazlo, sí, ya sabes, me das mis 100,000 pesos y sin bronca, pues ahí está. No, hasta barato salen los desgraciados. Bueno, hay mucho más que decir con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, pero vamos al siguiente, y ustedes con calma revisarán toda la información que contiene el informe. El siguiente, que es pues doloroso, pero esta es una grave violación a derechos humanos, es la desaparición forzada. Es decir, tenemos la detención arbitraria, no me gusta lo que estás haciendo, te saco de la calle y te llevo a guardar un rato a la sombra, o me estás generando problemas aquí a plena luz del día o en algún lugar te ejecuto. Pero hay otra donde las familias siguen sin respuesta y sin tener evidencia o reconocimiento por parte de los perpetradores de qué pasó con sus familiares, que eran defensores de derechos humanos. Y entonces tenemos la desaparición forzada como la principal forma de control y de eliminación de la protesta durante el periodo de Enrique Peña Nieto, donde él tiene el 64%, haciendo la comparación del periodo de Enrique Peña Nieto hacia Claudia Sheinbaum, con 111 casos, AMLO con 56, el 32%, y Claudia con 6 casos lleva ya en estos 9 meses, que es un 4%, lo cual empieza a preocuparnos porque sigue ocurriendo. No tan solo seguimos sin respuesta, como en el caso de Samir, que acabamos de comentar, sino que además sigue ocurriendo. Y en 9 meses llevamos 4 ejecuciones. En este caso, los estados en los que encontramos es nuevamente Oaxaca, igual que la anterior. Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Jalisco son los estados que en este periodo de junio del 24 a mayo del 25 han presentado estas ejecuciones de defensores de derechos humanos. Bueno, ustedes sí saben que es la desaparición forzada, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe quién inició esa práctica?
qué mente malévola se le ocurrió. La desaparición forzada nace como una forma ya estructurada en la Segunda Guerra Mundial. Legalmente, el gobierno alemán, nazi, firma una ley que se llama la Ley de Noche y Niebla, que es una ley sancionada legalmente, o sea, abierta, no se escondían, para desaparecer todo rastro de la existencia de una persona. Al término de la Segunda Guerra Mundial, después de todo ese terror que cometió el régimen nazi, los estados se juntan, y aparte de hacer la ONU y decir que van a traer paz, que no han traído mucha, pero hay una parte de derechos humanos que dice, bueno, es que necesitamos generar esta estructura de derechos humanos para proteger a los pueblos del terror de sus propios gobiernos. Entonces, los derechos humanos es una herramienta que nace después de la Segunda Guerra Mundial como un freno de los mismos estados. Entonces, por eso ahora, y nosotros decimos, es lamentable que damos una escuela de derechos humanos y después del segundo taller ya todo el mundo sabe que solo el Estado viola derechos humanos. Pero el discurso actual, tratando de zafarse de las responsabilidades, que son otros actores los que cometen la violación. Y con solo decirlo, pues no solo denotan una ignorancia supina, o sea, verdaderamente grande, sino que no pueden tampoco, aunque lo digan, ya por eso cambia la realidad. Entonces, en ese sentido, si le hemos dicho que o que tomen un taller de derechos humanos, pero como no le damos a funcionarios públicos, no lo van a poder tomar, que lean el ABC de los derechos humanos, para que se den cuenta que solo el Estado viola derechos humanos. Entonces, en ese caso, ya había un periodo en México de desaparición forzada, que fue la famosa Guerra Sucia, el periodo de la Guerra Sucia, 70s y un poquito de los 80s. Terminó, no quiere decir que no existiera, pero ya no era algo sistemático y generalizado, y es con Calderón que nuevamente se reinicia esta forma represiva que es la desaparición forzada. Y pues fue a niveles, hasta la fecha, ¿cuántas víctimas de desaparición forzada existen? También están las víctimas de la desaparición cometida por particulares, pero tenemos que separar, porque no es lo mismo la desaparición que comete un particular que la desaparición que comete un agente de Estado. Entonces, en ese es importante, nosotros aquí documentamos solamente desaparición forzada, es decir, casos donde una autoridad mandatando, es decir, háganlo, o también por aquiescencia, que es la forma más elaborada para violar derechos humanos. Como antes lo violaban así, ¿no? Tú hazlo, y empezamos a documentar, y la gente decía, pero tú fuiste, entonces dijeron, ¿por qué no contratamos unos particulares para que lo hagan? Y yo todavía digo, no, pues yo no fui, más fueron otros, ¿no? La aquiescencia es la forma en que el Estado mandata a particulares para cometer la violación a derechos humanos. Entonces, en ese sentido es importante recalcar que también vamos a ver en las cifras, pues Peña Nieto, que ya era el sexenio de la paz, donde ya se había acabado la guerra, tiene el más alto índice de ejecuciones y de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos. O sea, el año más criminal, 2017, 57 defensores de derechos humanos fueron ejecutados en México. Uno dice, pues son muchos o son pocos. Son pocos a comparación de otros países. Colombia, creo que 57 en 3 meses lo tienen esa cifra, o sea, es muy alta, pero a nivel general en el mundo, pues somos de los países con la cifra más alta. Actualmente sí hay menos también desaparición forzada, incluso en el informe pasado no documentamos ningún caso, lo cual pues está muy bien, pero pues actualmente ya hay nuevos casos de desaparición forzada, donde el beneficiario es fundamentalmente los gobiernos estatales o los gobiernos municipales, ¿no? Que es una gran diferencia con el periodo de Calderón y Peña Nieto, que era una política sistemática y generalizada en contra de los defensores de derechos humanos. Ahora, por ejemplo, acaban de activar la ONU, pues un mecanismo, porque está diciendo que la desaparición forzada es sistemática y generalizada en México, ¿no? Y sí es cierto, pero está hablando de todos los casos,
nosotros solo estamos aquí viendo defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces es una diferencia, pero no quiere decir que no siga pasando con otras personas en muchos lados, ¿no? Bueno, vamos ahora a otro que es importante. Acabamos de escuchar las tres graves violaciones de derechos humanos, que son la detención, la desaparición y la ejecución extrajudicial. Y ahora vamos a otras violaciones de derechos humanos que, aunque directamente no atentan contra la vida, no dejan de ser violaciones de derechos humanos. Están la criminalización, el hostigamiento, el allanamiento, la agresión y las amenazas, que también los defensores de derechos humanos son víctimas de este tipo de violación, de estas otras formas de violación de derechos humanos. Igual que en los anteriores, es cierto, fue mucho más grave en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 1.602 casos registrados. En el caso de AMLO, 601 casos registrados, y Sheinbaum con 10 casos registrados en este breve periodo que lleva, que sigue siendo el 1% del total, AMLO el 27% y Enrique Peña Nieto el 72%, ¿no?, del global de este comparativo. Ahora bien, en el periodo que registra el informe, tenemos la Ciudad de México y Oaxaca, 5 casos registrados en cada una, Puebla con 4, Veracruz con 2, Guerrero 1 y Baja California 1. En estas otras violaciones de derechos humanos es importante recalcar que, aunque no atentan contra la vida, las ha agrupado el informe en una sola, pero son igualmente importantes porque lo que buscan es desarticular la protesta social, que por medio del terror y del acoso las personas desistan de sus luchas, dejen el territorio y desaparezcan por decisión propia del aspecto social, ¿no?, del campo de lo social, del campo de lo político, para dejarles el territorio a ellos, para que efectivamente nadie señale las violaciones y delitos que se cometen desde la estructura del Estado. Sí, algo que se me olvidó de la desaparición forzada es que, por ejemplo, ahorita el discurso, ¿no?, cuando dicen, no, pues que desaparecieron a mi familiar, no sé, en el periodo de Calderón. Y entonces, no, bueno, pero ¿por qué le estás exigiendo a este Estado que resuelva, no? Si él no fue, efectivamente no fue. Pero la desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos que no prescribe. Es decir, mientras la persona siga en esa situación, se está cometiendo el delito o la violación a derechos humanos. Entonces, en este momento, una persona que fue víctima de desaparición forzada en 2009, en este momento, como todavía no la han encontrado, se sigue cometiendo. Y como la violación, el responsable es el Estado, pues el Estado actual tiene la obligación de seguir investigando, de encontrar a la persona y de sancionar a los responsables. Entonces, sí pareciera que, como dicen, ¿no?, la gente demasiado 4T, pues nos reclaman, no, pero pues vayan a reclamarle a Calderón, ¿no?, vayan a España a pegarle a Peña Nieto, ¿no? Y decimos, bueno, si pudiéramos lo haríamos, pero tampoco tenemos tanto como para ir hasta allá, ¿no?, y luego buscarlo, ¿no? Pero eso no importa. La desaparición forzada, como es un delito continuado y se sigue cometiendo hasta el momento en que no se encuentre a la persona, el Estado es el responsable. Entonces también, nosotros lo que decimos es, bueno, si ustedes van a ser presidentes, tomen en cuenta que van a cargar con todo ese pasado. A lo mejor si dicen, no, pues ya no, mejor que sea, que venga otro Calderón y nos dé paz, ¿no? Pero paz, porque pues en realidad pues fue puro terror en esas fechas, ¿no? Y respecto a la amenaza, los hostigamientos, efectivamente, también casi siempre el primer intento para callar la disidencia, pues es el te estoy siguiendo, el te fotografío, ya cuando más fuerte, pues te lanzo una amenaza, pero también son los antecedentes de un ataque, un panorama de cómo están los estados y el Estado mexicano en su conjunto, viendo
a la disidencia y cómo la está tratando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso es. Vamos a las conclusiones. Para ir cerrando y acercándonos a las conclusiones finales y del por qué llamar este informe La esperanza se desmorona, ¿no? Defender los derechos humanos en México, la esperanza se desmorona. El año 2017, con un total de 1.259 violaciones a derechos humanos de defensores de derechos humanos, con la comparativa del 554 en el 2020, el 2018 569, 2019 364 casos registrados, 2021 365, 2022 471, 2023 256 casos, 2024 136, y Claudia Sheinbaum en este periodo lleva 107 casos. Entonces sí vemos una disminución hasta más de la mitad, pero no la desaparición de las violaciones a derechos humanos. Quiere decir que seguimos encontrando que hay una estructura de Estado moviéndose para borrar, para controlar las opiniones adversas al Estado o los críticos o las víctimas de las violaciones de derechos humanos que ellos cometen. ¿Y en qué estados son los más señalados en estos periodos? Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Es importante para los fines de este informe darnos cuenta que los beneficiarios, aunque es cierto que en este último informe el beneficiario del federal, del Estado, del gobierno federal es solamente en 2 casos, si mal no recuerdo el dato, y que el mayor beneficiario son los gobiernos estatales, seguido de algunas otras instituciones de carácter privado, la estructura sigue ahí y sigue siendo el gobierno federal quien permite, y al cobijo de la autonomía de los estados sigue sin intervenir cuando existen estas graves violaciones a derechos humanos. Es cierto que son los mecanismos estatales los que están accionando para llevar a cabo estas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno federal tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de todos y de todas, y en este caso particular de los defensores de derechos humanos, y no lo está haciendo. Y eso vuelve todas estas violaciones de derechos humanos, como ya hace rato lo decía Paco, en crímenes de Estado. Pues sí, antes de que se me olvide, hay que darle un agradecimiento a los compañeros de La Bigotona por permitir este evento, prestar el espacio y todo, porque bueno, tampoco es tan fácil, ¿no? Luego a veces anda uno buscando y nadie te echa la mano, ¿no? Dice, ¿qué tal si aparezco en tu próximo informe? No, no te preocupes, ¿no? ¿Qué? Pues puede ser. Pero ya dijimos, el que tenga 3 detenciones arbitrarias, el 4º informe ya sale con un marquito dorado, ¿no? Oye, pues ya merece, ¿no? No, pues un agradecimiento a los compañeros, pero también un agradecimiento a Marco Polo, a la compañera Irma, Magnolia, Irene, siempre le cambio el nombre, yo sé que ya me odia por eso, Montserrat, quien es también, bueno, y Armando, que está aquí enfrente, pero que pues también gracias a toda su labor, pues nos han permitido que este evento se lleve a cabo. Y como comercial, está el informe, es gratuito, está este librito que también es gratuito, bueno, no es gratuito, le decimos, si te llevas el informe te llevas gratis el libro, ¿no? Pero bueno. Para que tú digas, no, sí, no, pero en realidad es gratuito. También para que conozcan un poco el trabajo del comité. Somos una organización que nacimos como víctimas de la violación de derechos humanos. O sea, yo en mi vida me imaginé estar acá y estar hablando y recibiendo amenazas de muerte y esas cosas raras. Yo quería ser feliz, pero pues se atravesó el Estado y nos convirtió en defensores, ¿no?
detuvo a mis hermanos, tuvimos que aprender derechos humanos, tuvimos que sacarlos de la cárcel, como estaban acusados de terrorismo, delincuencia organizada, acopio de armas, de cartuchos. No, hombre, eran los terroristas más malos. Hasta yo cuando los vi dije, no, espérate, me están dando miedo. Pero desmontamos todo pues, porque efectivamente era un discurso, era una novela de esas como de Sherlock Holmes, donde además decían que los policías eran súper efectivos y en un seguimiento casi como James Bond, descubrieron todo, ¿no? Cuando dices, oye, y esto es mentira, y esto también, y esto aquí, ¿no? Entonces logramos desmontar todo de los 75 años que iban a recibir por ser los terroristas más malos del año 2001. Pues logramos que Alejandro saliera exonerado 4 años y medio después, o sea, tampoco fue gratis. Ya cuando dijeron, no, pues es que fue inocente, una patada fuera del penal y váyase, ¿no? O sea, ni siquiera, ahí usted perdone, no, eso no existe. Pablo Alvarado, un indígena náhuatl que también lo detuvieron en otro lado, los juntaron, los golpearon, dijeron ustedes son la célula terrorista, pues él tuvo que aventarse 5 años con el delito de delincuencia organizada. ¿Y cuál era su delito? No apellidarse Cerezo, porque el delito de delincuencia organizada solo se puede configurar con personas que no se conocían. En el caso de mis hermanos, pues se conocen desde que nacieron, pues no se puede configurar en una familia. Entonces dijeron, pues no hay problema, o sea, el Estado empata pero no pierde, así que agarran a ese Pablo y pues él ya con uno que no se conocía, pues delincuencia organizada, y él se aventó 5 años en los penales, pues su delito, no ser familia, ¿no? Y Héctor y Antonio tuvieron que cumplir una sentencia de 7 años y medio. Los delitos, delincuencia organizada, claro, y acopio de cartuchos. Entonces decían, bueno, ¿de qué te sirve acopiar cartuchos si no tienes armas? Pero es que mis hermanos eran terroristas tan malos que agarraban las balas y como canicas mataban a la gente. No, hasta yo me asombraba de las cosas que podían hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, empezamos a trabajar los derechos humanos, empezamos, como mucha gente también, digo, cuando te acusan de familiar terrorista, dicen, no, pues seguramente también tú eres. Y luego cuando alguien te ayuda, dice, no, y dices, también, y todos son, y entonces todo el mundo así como que, ay mamá, que ni se acerquen los Cerezo porque nos van a echar a la policía. Pero mucha gente se solidarizó, entendió que era un problema, pues que el Estado así actúa. Acababa de terminar la huelga de la UNAM, el movimiento otra vez estaba emergiendo y dijeron, no, pones un chingadazo para que se calmen otra vez, y pues, ¿a quién agarramos? Pues a los que se pueda. Y detuvieron a mis hermanos, incluso cuando los detuvieron ni siquiera sabían que eran hermanos. O sea, detienen a 2 en el mismo domicilio, y los separan y los empiezan a torturar para que les dijera cómo se llamaba el otro. Y ya hasta mis hermanos todos madreados riéndose, ¿no? Así como que no mames, no, por Dios, no sé, estos sí están brutos, pero con ganas, ¿no? Y bueno, claro, después, no, pues es que ya cuando viendo los documentos dicen, no mames, son hermanos, ¿no? Y luego llega mi otro hermano y pues también la agarra, ¿no? Y yo ese día iba a llegar, pero afortunadamente los dioses del Olimpo dijeron, tú eres guapo, te salvas, ¿no? No, es que de veras mis hermanos sí están muy feitos, por eso, pues, terrorismo, ¿no? O sea, aterrorizaban al mundo. Por una circunstancia me quedaba muy lejos su casa, dije, no voy, mejor me voy al cine, y mientras yo veía el planeta de los simios, pues unos simios estaban golpeando a mis hermanos, ¿no? Cosas chistosas de la vida, claro, ahorita ya puedo reírme, ¿no? En ese tiempo hasta le dije, ay mamacita, ¿no? No me detuvieron, mis hermanos tuvieron que estar en la cárcel, mucha gente se solidarizó, y cuando salen mis hermanos, dijimos, bueno, pues ya salieron, pues ahora sí que hagan su vida, y dijeron, bueno, mira, pues ya nos desgraciaron media vida, bueno, un cachito aunque sea, pues si mucha gente nos ayudó sin conocernos, lo único que podemos nosotros hacer es ayudar a otra gente que no conocemos, pero que está sufriendo una situación parecida. Yo afortunadamente o desafortunadamente estaba estudiando pedagogía, y cuando empecé a conocer derechos humanos y empecé a conocer a los familiares de otros presos, a nosotros nos tocó trabajar con los presos familiares de los Losicha, indígenas náhuatl de Oaxaca, todos acusados de terrorismo, pero pues llegaban sus familias monolingües, ¿no? O sea, no hablaban español, no tenían computadora. Dijimos, puta, pues, si nosotros la estamos sufriendo, ¿a qué grado están ellos? Pues no tienen esos recursos. Nosotros afortunadamente pues éramos jóvenes, urbanos, universitarios, teníamos bastantes condiciones,
Y también pues siempre descubrimos que uno piensa que lo peor nos pasa a uno, ¿no? Cuando volteas y dices, ay, no manches, ¿no? O sea, yo estoy en la gloria, ¿no? Yo estoy en la gloria, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que tiene una situación todavía más fuerte. Entonces, ¿qué decidimos? Pues generar procesos de educación para enseñarle a la gente, sobre todo familiares de víctimas y víctimas, a que ellos también podían aprender una herramienta que se llama derechos humanos y acortar el periodo de aprendizaje en el cual pues le sufres un poquito porque no sabes ni qué hacer. Si sabes un poquito, te vas a enfrentar de mejor manera a un Estado que utiliza todas las artimañas sabidas y por haber para, primero, decir que no es cierto, después criminalizarte y decir que seguramente, ahora como dicen, ¿no? Es que como yo soy conservador de izquierda, me gusta estar golpeteando al Estado, ¿no? Y digo, no, pues la verdad no, pero pues, tampoco puedo decirles que ellos lo van a seguir haciendo, y en ese sentido, si acortamos ese periodo de aprendizaje, es mucho más fácil que la gente pueda defenderse a sí misma, defender a otras gentes, y pues que el sufrimiento no sea tan grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, les damos también un libro, y también mis hermanos, como si eran presos, pero los pusimos a hacer algo porque dijimos, por lo menos, yo aquí trabajando y ustedes sin nada, pues no manchen, ¿no? Luego cuando salgan me van a tener que pagar unas vacaciones en Europa. Nunca lo han cumplido. Pero Héctor se dedicó a escribir en la cárcel, y entonces ya, pues ahora sí que casi 15 años después, sacó 13 cuentos para resistir, que son de los escritos que hizo en la cárcel. Como ya le entró la locura, se aventó una novela, Un mal lugar para quedarse. Toño, que es nuestro hermano más artístico, se puso a hacer poemas. Y pues también dijimos, bueno, pues también que sea parte del testimonio de lo que ellos hicieron en la cárcel, porque ser preso, ser víctima, no es sentirse nada o estar abandonado, sino que incluso como víctima podemos resignificar lo que nos ha pasado para seguir adelante. Entonces, en este sentido, bueno, estos sí los vendemos porque la verdad está difícil sobrevivir, y todos los demás pues, son gratuitos. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario, o el grito de burro de Shrek de aburre. Todo está permitido aquí, y nosotros con gusto podemos pues responder las dudas que tengan, ¿no? Y si no, pues ya córtala, porque si no luego John, muchas gracias por el testimonio, por el informe. ¿Hay algún posicionamiento por parte del Estado respecto a este informe? Mira, en años anteriores, con la ultraderecha en el poder, casi siempre decían que inventábamos, que no era cierto. Lamentablemente ahora, como somos conservadores de izquierda, ni nos ven ni nos oyen. Ya hasta les dije que Salinas dijo lo mismo, no manchen, eso fue hace muchos años, pero ahorita todo conservador de izquierda ni nos ve ni nos oye, no existimos, no sale en ningún lado. La mayoría de los medios que ahora están plegados al actual gobierno no sacan ni la nota, y los de la derecha, pues a veces uno que otro despistado la saca porque cree que va a golpear al Estado, y pues tampoco le pueden decir que no lo haga porque es de derecha, ¿verdad? Pero si hay una cerrazón terrible a todos estos temas, ¿no? Porque pues decir que hay violaciones a derechos humanos, pues la mitad de la gente dice que somos del PAN y que queremos golpear a la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación, sabiendo lo que hace, porque no es ignorante, pues mejor que no se sepa nada, para que parezca, diría la misma presidenta, lo que no se nombra no existe, y nos están aplicando exactamente eso. Si no los nombramos, si no decimos que hay un informe, pues no pasa. Entonces, sí es una situación lamentable, aunque pues antes no nos ignoraban, sino nos mandaban una amenaza de muerte, ¿no? Entonces preferimos que nos ignoren un poquito, que se acuerden de nosotros cada rato, ¿no? No me peles. Entender también, ¿no? Nosotros tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2008, o sea, ya cuántos años con medidas cautelares. Las medidas cautelares es un mecanismo en donde
una institución internacional le dice al Estado mexicano, sé que lo estás amenazando, pues no manches, ¿no? O sea, pues, ¿qué pasó? Entonces ya el Estado mexicano, bueno, sí, cierto, yo no fui, ¿no? Pero por lo menos nosotros decimos, pues bienvenida a todas las amenazas de muerte, porque mientras no se realice una, pues quiere decir que tenemos oportunidad de que nos llegue otra, ¿no? Claro, no quisiéramos ninguna, pero tampoco es algo que nosotros decidimos. Pensamos que lo que hacemos es importante y ya la respuesta del Estado pues queda en sus manos. Si es súper asesino como los gobiernos de ultraderecha, bueno, pues ni modo. Si no lo es, pues nosotros decimos pues que el año que venga sea más chiquito. Y el título, ¿por qué el título La esperanza se desmorona? ¿No? Suena también así muy desesperanzador. Nos decía, ¿no?, que debíamos de haberle puesto La esperanza se desmorena, pero dijimos, no, tampoco, no manches, ¿no? O sea, ahí sí recibo la amenaza de muerte luego, ¿no? Ya suena mi teléfono, ya te oí, ¿no? No. Pasa un fenómeno. Siempre damos talleres todos los años y está llegando gente joven. Y la gente joven nos dice, mira, mi papá, mi abuelito me dicen que antes era horrible, que no, casi vivíamos en el terrorismo de Estado, y sí es cierto, y que ahora estamos bien. Y ellos dicen, ¿qué dicen los jóvenes? Pues mira, a mí no me tocó vivir con Calderón, así que pues, yo lo que me dices. Tampoco estuve con Peña Nieto en la primaria o apenas en la secundaria y era bastante inmaduro y no me importaba el mundo. Pero actualmente me dices que estamos bien, que estamos mucho mejor, pero eso mejor no satisface la vida digna a la que todos tenemos derecho. Y entonces los jóvenes, los más jóvenes, empiezan también a organizarse y decir, pues a lo mejor está muy bonito, pero siguen asesinando en este municipio. Lo que le dan a mis papás de salario mínimo, aunque subió 185%, sigue sin alcanzarnos, porque antes trabajaba una persona y tenía 7 niños muertos de hambre como nosotros, pero por lo menos ahí andábamos, ¿no? Ahora trabaja el papá y trabaja la mamá. ¿Quién cuida a los hijos? El abuelo, ¿no? En muchos casos, cuando tienen suerte. Pero eso genera descomposición social, porque entonces, ¿quién está atendiendo la educación de los hijos? Ahora te dicen, bueno, ¿quieres vivir bien o quieres tener buenos hijos? Porque las dos, pues si México, el 75% de los mexicanos, aunque ustedes crean que son de la clase media, somos pobres, ¿no? Más que hay pobres y miserables. ¿Cuánto es el nivel de vida digna? ¿Alguien sabe cuánto debe de ganar una persona para decir que pues ya no es pobre? ¿Cuánto deberíamos de ganar? ¿Una idea por ahí? Está sobre los 50, ¿no? Ay, tú sí ya... Me fui muy arriba. Tú sí fifí de aquí para mañana, ¿no? O sea, para rebasar el nivel de pobreza de vida digna y estar arribita, se supone que debemos ganar 25,000 pesos mensuales. Ese es el nivel. El 75% de la población mexicana no gana 25,000 pesos mensuales. Incluso 2 de cada 10 trabajadores ganan un poquito, 2 de cada 10 ganan más de 20, pero no de 25. ¿Qué nos dice ahora, no? Pues que con AMLO 9 millones de personas salieron de la pobreza. Yo ayer estaba en una reunión y decía, no, 8, y alguien, no, 9. Digo, está bien, ponle 12. Pero a ese ritmo, sí, tendríamos que esperar 150 años para dejar de ser pobres todos. Y yo digo, pues está bien, ¿no? Con Calderón todos íbamos no solo pobres, sino muertos. Pero dile a los que van a ser pobres durante 150 años que se aguanten, porque ya estamos mejor. Pues va a haber gente que dice, no, pues aunque esté Calderón, esté Peña Nieto, o esté AMLO, o ahora Sheinbaum, todo ser humano tiene la aspiración de tener una vida digna, y por lo tanto tiene el derecho a protestar para alcanzar una vida digna. Entonces, ¿por qué decimos que la esperanza se desmorona? Porque sí, todo un sexenio aguantó, e incluso la votación de Claudia Sheinbaum fue pues, de las más altas en el mundo, y en México mismo, pero hay jóvenes que dicen, pues sí, será el sereno, pero ¿cuánto está el pasaje aquí en Cuernavaca? 10 pesos, ¿no? El mínimo, y es el mínimo, ¿no? Todos ganan como para andar viajando un pecero felices todo el día, pues no, ¿verdad? ¿Y la escuela? ¿Y cuánto
¿Cuánto les cobra la universidad pública? Pues resulta que ya no es pública, ¿no? Bueno, sí es pública, pero son para las copias, para la credencial, para mi abuelita, para no sé qué, todo cuesta. ¿Dónde quedó el carácter público de la educación? Tienes que comprar libretas, plumas, materiales, y entonces resulta que pues está vedado a los más pobres e incluso acceder a la educación que por ley y por derecho humano es una educación pública. Entonces nosotros decimos que están cambiando las cosas, qué bueno que estén cambiando, pero al ritmo que están cambiando, tal vez en el año 5048 podamos tener una democracia. Y yo digo, también está bien, pero convence a los que no vamos a vivir hasta el 5048 que mientras nos aguantemos. Nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre la socialdemocracia y los conservadores de izquierda? Y bueno, y la ultraderecha. Si hay 100 pobres, la ultraderecha llega y dice, pues mátalos a todos, son pobres. Llega la socialdemocracia y dice, no, pues ¿qué pasó? Eso es malo. Mira, que se salven 90, pero 10 van a morir. Pero es lo mejor que se puede hacer, no me pidas más. La diferencia con los conservadores de izquierda es que nosotros decimos, nadie debería de morir, ¿no? Y esa pequeña diferencia, que es una diferencia ética, nos hace diferentes. Porque les decimos, bueno, si ustedes están dentro de esos 10, pues adelante, pero no son ustedes, los 10 que ustedes han elegido, que van a morir para salvar a 90, a otros 90, ¿no? Claro, si convencieran a la gente y trabajaran con la gente, hasta la gente levanta la mano y dice, yo me apunto en la lista de los 10 que van a morir para salvar a estos 90. No hay problema, pero tampoco lo hace. ¿Qué decimos del fenómeno? Están llegando nuevos funcionarios, algunos de ellos convencidos de la 4T, con un buen corazón, hasta cuando sales en la manifestación, dice, compañero, ¿qué necesita? ¿No? Ahorita resolvemos. Entonces, ay carajo, ¿no? Pero son ineficaces e ineficientes y generan descontento, porque la gente dice, pues sí, será muy 4T, pero es un 4 que no funciona. Entonces, ¿cuál es la solución? En lugar de convencer a la gente para que incluso entienda que están aprendiendo, pues te pone un cuate que sí sabe, te va a resolver, pero venía del PRI, venía del PAN, y viene además con su equipo, con toda la política de corrupción, y es como nosotros decimos, tienes tu vaso de leche bien sabrosa, el PAN le echa 2 kilos de desperdicio de seres humanos, y llega Morena y dice, no, pues yo nomás le eché una gotita. Ay, pues no manches, si es leche y es para tomar, le hayas echado 1 kilo, le echaste una gotita, ya contaminaste toda la leche. Entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando? Que están prefiriendo la eficacia para mantenerse en el poder que el aprendizaje de los nuevos cuadros, que no van a ser corruptos, y están trayendo los más corruptos para que te digan, ay, además como eres de Morena, si no eres corrupto, pues mejor vete, ¿no? Y luego llega el equipo del nuevo junior de izquierda y elimina a todos los de los puestos para poner a sus amigos. Y entonces dice la gente, bueno, pues ¿qué nuestros estaban diciendo? Su discurso es diferente, pero mira, ya quitaron a fulano, ya quitaron a sutano, y ahora metieron a fulano, que además es inepto, nunca ha sabido de esto, es más, creo que estudió física y lo están poniendo a hacer Bellas Artes. Pues dices, pues la misma gente va a decir, pues sí, está muy bonito, ya cambió todo, pero estamos regresando a una situación en la que como el PRI, los más viejos se deben de acordar que el PRI todo lo hacía en nombre de la revolución, porque venían de la Revolución Mexicana. Bueno, ahora van a hacer lo mismo porque vienen de la 4T, pero es una justificación que en cuestión de esperanza hay gente que dice, pues sí estamos mejor, pero estos se están pudriendo. Y eso pues elimina un poco la esperanza de la transformación. Van en el segundo piso, dicen ahora, ¿no? Si la transformación tiene 10 escalones, aplaudirse porque llegaste al segundo, pues no manches, cuando llegues al 6 dices, oye, ya llegamos, ¿no? Pero si además cada peldaño es un sexenio, ¿cuántos años vamos a tener que esperar para que llegue al peldaño número 6? 6 por 6, 36, ¿no? Ya la mayoría de nosotros ya vamos a estar calaveras, así de fácil.
Y entonces convéncenos a todos nosotros que pues, tenemos que aguantarnos, porque algún día, en el año 5048, ya la democracia va a estar en pleno. Manche, ya hasta el mundo se acabó, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecer que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado, que se rían de la desgracia humana, no es cierto. Que tomen esto como es, esa es la realidad. Y también decimos, si con esta realidad solo sufrimos, pues como les decía, no va a salir en el periódico, ¿no? Defensor de Derechos Humanos se ahogó en sus propias lágrimas, pues va a ser muy terrible. Tomémosla como es y tratemos desde las limitaciones que tenemos de abonar a una transformación social y que ese segundo piso pues no se convierta en desnivel, y empujarlos también señalando lo que realmente está mal, ¿no? Tampoco esperando un hueso, ¿no? Que hay muchos que no, yo sí les señalo, pero pues al rato van a empezar a tirar huesitos, ¿no? Y no es cierto, nunca les va a tocar, la verdad. Pues nuevamente agradecerles a todos los asistentes, agradecerte Paco porque nos has compartido el informe que el Comité Cerezo México junto con ACUDE han recopilado con respecto al año, a junio del 2024, mayo 25, y es importante, es valioso quedarnos con estas reflexiones acerca de la esperanza que tenemos los mexicanos, para qué y para cuánta esperanza que se vendió tanto, pues tenemos otros datos. Pues también agradecer a Marco Antonio, Jorge y Emiliana de La Bigotona por su colaboración, por el espacio, por su esfuerzo, y invitar a todos nuestros asistentes a la Escuela Laboral de Derechos Humanos, de la Escuela Laboral de Derechos Humanos finalmente, que se va a ofertar Comité Cerezo en octubre 4, 11, 18 y 25. Son 4 sábados los que va a estar la Escuela Laboral de Derechos Humanos aquí en Cuernavaca, y va a estar a un ladito de ahí se me fue el lugar, bueno, al del Juan Soriano, exactamente, va a estar al ladito ahí en la oficina donde está el sindicato de las fuerzas de electricistas. Ahí va a estar ahorita la Escuela Laboral de Derechos Humanos, ahí es donde se gestionó el espacio y donde vamos a estar llevando a cabo esta escuela 4 días de octubre, invitados todos cordialmente. Y seguimos con las escuelas de derechos humanos. El Comité Cerezo sigue con su trabajo en otros estados y próximamente esperamos que en Cuernavaca logremos tener la escuela de derechos humanos para el próximo año. La de este año ya terminó, tuve la fortuna de formarme en ella, igual que mis compañeros. Pues esperamos que ustedes se animen en cuanto salga la convocatoria. Sigan a Comité Cerezo México en sus redes sociales para que se vayan enterando de las fechas y de los eventos que va a haber, tanto en Ciudad de México, en otros estados y aquí mismo en nuestra ciudad. Pues muchas gracias Paco y buenos días a todos. ¿Algo más? Bueno, nos siguen, pero también luego nos echan la mano, ¿no? Que luego todo el mundo dice, no, que lo haga otro, ¿no? Que también los invitamos a participar. Violaciones hay miles, a la alimentación, a la salud, pueden escoger la que ustedes quieran y pueden luchar porque tienen ese derecho a luchar por la que ustedes quieren también, ¿no? Entonces también los invitamos a participar. Muchas gracias.